Buenos días. Hoy compartiremos con ustedes indemnización por daños. El grupo está conformado por Paola Hernández, Yari Rodríguez, Zulvania Costa y Sandra Salazar. Uno de los principios que fundamenta el daño es que se debe indemnizar el daño, solo el daño y nada más que el daño. Dentro de los daños materiales tenemos dos tipos de daños, el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente básicamente es el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación, de haberse cumplido imperfectamente o haberse retardado en su cumplimiento. Cuando el daño emergente recae sobre la persona, pueden producirse dos consecuencias, el fallecimiento o lesiones de la misma. En el primer caso, el daño emergente comprende todos los gastos funerarios, mientras que en las lesiones involucra todos aquellos gastos médicos, hospitalarios o farmacéuticos requeridos para el restablecimiento de la salud de la persona. Ahora bien, el lucro cesante, como su palabra lo indica, es la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento. Es decir, cuando un bien económico que debía ingresar en el curso normal de los acontecimientos no ingresó al patrimonio de la víctima. También tenemos las indemnizaciones por daños inmateriales, cuya finalidad es hacer más llevadera la pena y sufrir en las mejores condiciones las alteraciones emocionales producidas, permitiendo así el cese o la disminución del daño percibido. Dentro de los daños inmateriales tenemos el daño moral y el daño a la vida en relación. El daño moral lo podemos definir como el dolor, la aflicción, el sufrimiento que produce el fallecimiento de una persona, sus parientes o el que sufre la propia víctima como consecuencia de las lesiones percibidas. Si bien es cierto que se mantuvo el reconocimiento del perjuicio moral como componente exclusivo de los perjuicios extrapatrimoniales, en la sentencia del 19 de julio del 2000, el Consejo de Estado expresó que el reconocimiento de este perjuicio no debe limitarse a los casos de lesiones corporales, sino que debe extenderse a todas aquellas situaciones que alteren la vida de relación de las personas, por la que lo denominó daño a la vida de relación. Los montos de las indemnizaciones dependen del tipo de daño. En el daño emergente, por ejemplo, solo se indemnizará a quienes demuestren haber asumido tales gastos y en la cuantía que resulte acreditada en el proceso, generalmente a través de la prueba documental, como son las facturas de los gastos realizados con motivo del daño sufrido. En el caso de indemnizaciones por lucro cesante, es necesario demostrar la existencia del daño en el sentido de acreditar que con sus ingresos proporcionaba ayuda económica a alguna persona que resultó afectada por no seguir recibiendo esta ayuda. Pero, ¿cuáles familiares de la víctima? En primer lugar están los esposos o compañeros permanentes. Se concede indemnización hasta la fecha de vida probable de quien hubiera muerto primero. En casos de muertes de padres se otorga lucro cesante a hijos hasta los 18 años y solo si se prueba que ellos tendrían educación superior se concede indemnización hasta los 25 años. La misma lógica se presenta cuando los padres demandan indemnización por los perjuicios consistentes en la pérdida del auxilio económico que le procuraba su hijo soltero antes de fallecer. Sin embargo, dicha presunción puede desvirtuarse cuando ha existido la certeza de que el hijo prestaba auxilio económico a sus padres aun cuando éste tuviese su propia familia, ya que continuaba viviendo en la casa paterna. Bajo estas condiciones puede liquidarse el lucro cesante por el tiempo de vida probable de los padres. Cuando el paciente sufre lesiones personales con ocasión de la prestación del servicio de salud, el lucro cesante consistirá en el dinero que habría recibido de no haber ocurrido el daño y cuya pérdida se origina en su incapacidad laboral. Por tanto, la indemnización dependerá de la clase de incapacidad laboral que la víctima haya sufrido. Así pues, si la incapacidad es total y definitiva para trabajar, se asimila a la muerte. Si la incapacidad es definitiva parcial, la indemnización será el porcentaje determinado de disminución de la capacidad laboral aplicado sobre el salario de la víctima. Si la pérdida de capacidad de trabajo es por un tiempo determinado, su indemnización corresponderá a dicho periodo de incapacidad aplicado sobre el salario devengado por la víctima al momento de sufrir el daño. En la actualidad, la indemnización por perjuicios morales que otorga la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia por muerte de la víctima
asciende a la suma de 15 millones de pesos, mientras que el Consejo de Estado ha dictado que sean 100 salarios mínimos legales vigentes. Ahora bien, si son lesiones sufridas por el paciente, el juez, de acuerdo con su árbitro judicial y en atención al principio de equidad, fijará los salarios mínimos legales vigentes a indemnizar. En el caso de la indemnización por daño a la vida en relación, esta varía de acuerdo a la gravedad de la lesión. Por tanto, la indemnización puede ir desde los 100 salarios mínimos legales vigentes a los 400 salarios mínimos legales vigentes, en el caso de una incapacidad permanente y total sufrida por el paciente.